La F-Dopa es una molécula multipropósito, como lo dice el nombre de la charla. Esta molécula es un análogo, es un aminoácido que es análogo de la fenilalanina, precursor de otras sustancias conocidas como la dopamina, norepinefrina. Tiene que ver mucho con el control neuroendocrino y además con la coordinación motora en el sistema nervioso central. Es una molécula que nos está hablando del metabolismo de aminoácidos. Ya no es a metabolismo de glucosa, depende de los receptores de membrana para aminoácidos y por eso es un análogo de esto. Voy a hablar algunos temas en esta molécula la utilizamos para múltiples patologías. Sin embargo, voy a dedicarme solamente a enfermedad de Parkinson. Gliomas no voy a hablar, aunque también se utiliza porque nosotros utilizamos FED y es mucho más efectivo el FED para nosotros, el cáncer medular de tiroides, feocromocitoma, fungipelindo algún caso, neuroblastoma algún caso. No voy a hablar de tumores neuroendocrinos en general, ahorita les voy a explicar por qué. Y en algo en que sí podemos llegar a salvar vidas, que es en la nesidioblastosis o la hipoglicemia neonatal. Bueno, la primer patología, claro, es el Parkinson y nosotros tenemos en la idea de que en la cabeza que nos mandan el estudio para confirmar una enfermedad de Parkinson y no es así. Nos mandan el estudio para determinar si la enfermedad que tienen es un parkinsonismo versus una enfermedad de Parkinson. Dentro de los parkinsonismos, que es un síndrome que se caracteriza por algunas alteraciones que tenemos acá, el 80% de los parkinsonismos son enfermedad de Parkinson verdadera, pero el 20% no. Y es muy importante diferenciar esa enfermedad de Parkinson de otros parkinsonismos, como son el esencial, el parkinsonismo vascular, psicogénico, etcétera. Sobre todo en aquellos pacientes en los que los neurólogos ven que los síndromes son incompletos, que tienen sintomatología superpuesta, que no han respondido al tratamiento. Y en esos casos, lo que nosotros hacemos es hacer primero un PET con FDG. Es nuestra forma de hacerlo, porque la F-Dopa va a ser patológica, y en este caso es patológica a baja concentración en el cuerpo estriado. Va a ser patológica en todas estas patologías: la atrofia multisistémica, la parálisis supranuclear, la alteración por cuerpos de Lewy y también en la enfermedad de Parkinson. En todos estos va a ser anormal. Por lo tanto, no podemos definir con la sola dopa esto, por eso nosotros hacemos primero el FDG. La molécula entra a la neurona del sistema nigroestriatal a nivel de las vesículas presinápticas. Allí sufre una transformación a través de la dopamina de carboxilasa, se transforma en dopa y la disfunción o disminución de la concentración que se produce de atrás hacia adelante por la acumulación, entre otras cosas, de cuerpos de Lewy y otras sustancias, es lo que nos va a hacer el diagnóstico. Aquí en este punto es donde actuaba o hacíamos los estudios con DAT-SCAN. Esta es una captación o concentración normal de la F-Dopa a nivel del cuerpo estriado y cómo se hace la segmentación para hacer el análisis. El diagnóstico se hace de manera visual regularmente, con una disminución de la concentración, por ejemplo, grado 1, grado 2 o grado 3, muy severa la disminución versus un paciente normal. A la izquierda tenemos, a la derecha mía tenemos cómo es la preparación de estos pacientes, de acuerdo a las guías. Cuando, por ejemplo, en este artículo, con 143 pacientes, ellos hicieron PET-Dopa y PET-FDG y encontraron que la dopa fue positiva en el 90% de los pacientes, pero que el FDG y la combinación de ambas moléculas logró modificar el manejo en el 14% de los pacientes. El 25% de las síndromes parkinsonianos son falsamente diagnosticados con enfermedad de Parkinson cuando no lo son. Tenemos el primer paciente, es un paciente con una disminución severa de la concentración de la molécula a nivel del cuerpo estriado, vienen de atrás hacia adelante, mucho más en el putamen posterior, con una FDG totalmente negativa, ¿cierto? La cola
del conejo aquí arriba y la cola y la oreja del conejo disminuidas. Esto nos hace hacer un diagnóstico, alteración de la dopa con un FDG totalmente negativo. Esto es una enfermedad de Parkinson verdadera. Tenemos que hacer un estudio de cuantificación versus una base de sujetos aparentemente sanos y vemos cómo, de acuerdo a las desviaciones estándar, hasta 4 desviaciones estándar por debajo, en nuestro paciente, el que teníamos nosotros, eso nos hace hacer un diagnóstico de una enfermedad de Parkinson verdadera. Este es otro paciente que tiene una disminución leve en el putamen del lado izquierdo, con alguna sintomatología que incluía hipertensión arterial, etcétera. Tenemos una aparente leve disminución en el lado izquierdo, pero una aparente FG normal. El aspecto posterior del putamen izquierdo disminuido de acuerdo al estudio cuantitativo, y aquí la cola del conejo otra vez disminuida. Este paciente le hicimos el PET con FDG y miren cómo tiene disminución de la actividad metabólica en el hemisferio cerebral del lado izquierdo, con un signo de hipometabolismo del hemisferio cerebeloso izquierdo, que se trata de una diasquisis cerebelosa cruzada. En este caso, esto no es una enfermedad de Parkinson, esto es un parkinsonismo de origen vascular. Lo demostramos además con la disminución del metabolismo cuantificado en el estudio de FDG. Este es un paciente en el que se ve perfectamente la actividad dopaminérgica a nivel del cuerpo estriado. La oreja y la cola del conejo está perfectamente del lado derecho, del lado izquierdo. La actividad es totalmente normal a la izquierda. Cuando hacemos el estudio PET con FDG vemos disminución en la cola del caudado del lado izquierdo y cruzado una disminución del metabolismo del lado derecho cerebeloso. En esto nos dio el diagnóstico, prácticamente fue la resonancia magnética. Esto es una alteración que se llama la alteración del triángulo de Guillain-Barré. Es específico de atrofia multisistémica, tampoco es una enfermedad de Parkinson, es un parkinsonismo. Y en este caso es para decirles que ustedes tienen que ver el reporte y analizar también la imagen por resonancia magnética, porque hay datos característicos en este caso. Pasando ya a otro tema, la dopa en oncología. En el centro tenemos la molécula dopa cuando hablamos de todas las neoplasias endocrinas, cuales comparando tres radiofármacos, el galio, somatostatina, la dopa y la FDG, de acuerdo a las guías del año 2017. Ellos categorizaron como opción 1, opción 2 o opción 3 de acuerdo a la patología cuál radiofármaco utilizar. Definitivamente el carcinoma medular de tiroides para la recaída bioquímica con los niveles de calcitonina, para tumores del intestino medio de origen neuroendocrino, especialmente para tumores de feocromocitoma paraganglioma, con o sin la motación de subnitrato de deshidrogenasa, que ya les voy a explicar de qué se trata, neuroblastomas y obviamente el hiperinsulinismo congénito. Vamos a ver caso por caso. Esta es una paciente que nos mandan de un carcinoma medular de tiroides antes de la cirugía, no tenía mutación RET, esto no tenía una neoplasia endocrina múltiple, le hacen la tiroidectomía. ¿Qué dicen las guías con respecto a hacer PET con dopa para estadificar un paciente de carcinoma medular? Dice que si uno lo tiene a la mano, pues hay que hacerlo, sobre todo si la calcitonina está elevada por encima de 500 picogramos por mililitro, y que esto tiene un rendimiento diagnóstico muchísimo mejor que, por ejemplo, el ultrasonido para encontrar enfermedad ganglionar, como fue el caso. Esta paciente, sin embargo, regresa 3 años después con este antígeno carcinoembrionario en 0, calcitonina elevada, y la recurrencia pues es muy clara en el estudio nuestro, que dice los metaanálisis dicen que cuando comparamos el PET con dopa con todas las demás moléculas, el PET con dopa resulta ser muchísimo más sensible, incluso sin que se tenga en cuenta los niveles de calcitonina ni de antígeno carcinoembrionario para este fin. Sin embargo, ellos dicen que cuando hay una elevación del antígeno carcinoembrionario, la enfermedad puede estar un poco más desdiferenciada, sobre todo dentro del contexto de una neoplasia endocrina múltiple, y habría que hacer el PET con FDG. Este es un paciente que debuta con carcinoma medular de tiroides en el momento, y gracias a Ciclotrón Colombia, que está atrás, porque todas estas moléculas nuevas empezaron desde el 2018-2019, esta es una de ellas, y usábamos antes el FDG para esta patología,
Ustedes ven que no se ve la enfermedad metastásica. Cuando hicimos el primer DOPA en este mismo paciente encontramos las metástasis hepáticas pulmonares, incluso una lesión que morfológicamente se veía por TAC, no captaba, pero sí captó DOPA. Este paciente se le inició entonces Vandetanib y progresivamente fue disminuyendo la calcitonina, progresivamente después del inicio de la Vandetanib. Es una buena respuesta. Y el estudio entonces sirve para evaluar aquella respuesta a la terapia cuando no es medible por RECIST, por morfología. Este es un paciente parecido, pero tiene 9 años, un niño con un carcinoma medular de tiroides, debuta con unas metástasis ganglionares, inicia sorafenib, al parecer va progresando porque aumenta, después de que disminuyó un poco la sintomatología, empieza a incrementar. Le hacemos un estudio PET-CT con FDG que capta FDG, nos está hablando que algo no va bien y más adelante incluso progresa, tanto para FDG, que es como para DOPA. Se determina entonces que este paciente está en progresión y le inician un cambio. También tenía elevación del antígeno carcinoma embrionario. Este paciente entra en progresión y se inicia una segunda terapia con cabozantinib. Con respecto al feocromocitoma, otra patología que tenemos que podemos evaluar con DOPA, se utiliza la molécula para localizar el tumor, descartar paragangliomas, descartar si se trata de un carcinoma adrenal o un feocromocitoma maligno, definir la terapia y evaluar la respuesta. De acuerdo también a las guías de endocrinología del 2014, se podría utilizar dentro de todos los síndromes de neoplasia endocrina múltiple, von Hippel-Lindau, neurofibromatosis tipo 1, siempre y cuando tengamos en cuenta este algoritmo que está en este punto, teniendo en cuenta cuáles son las mutaciones que tiene el paciente, sobre todo la mutación del subnitrato de deshidrogenasa. Independientemente de esto, algunas publicaciones más antiguas y revisiones sistemáticas dicen que el diagnóstico inicial y el seguimiento de estos pacientes tiene que hacerse con imágenes convencionales, tomografía, resonancia, que son muy efectivas y que, de acuerdo a esta revisión, el papel que tiene la DOPA y las imágenes moleculares podría llegar a ser limitado. Sin embargo, pues no es lo que estamos viendo hoy día. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en cuenta todas las mutaciones, por ejemplo, en este caso de esta paciente con este gran feocromocitoma con actividad elevada de DOPA, este paciente va, por ejemplo, a adrenalectomía total, no necesita otro manejo, a no ser que vuelvan a subirse las catecolaminas. Este paciente es subnitrato de deshidrogenasa negativo y nos dicen las guías que de acuerdo con esto uno podría tomar la determinación, o los oncólogos o los endocrinólogos oncólogos, manejar el paciente con terapias ITKs o con terapias blanco dirigidas. Si el paciente no tuviera captación, de pronto, si le hiciéramos, una metayobesilguanidina, de pronto si el paciente es metastásico, como es este segundo, podríamos pensar en hacer terapia con radionúcleos, pero de eso voy a hablar más adelante. Este otro es multimetastásico, pero en este caso este sí es un NEM2 y este tiene subnitrato de deshidrogenasa positivo, ya he hablado de eso. Un momento, ¿qué pasa con el subnitrato de deshidrogenasa? Que cuando el paciente es positivo tiene una disminución de los receptores de aminoácidos y por lo tanto tiene disminución de la sensibilidad y por lo tanto podemos recurrir en falsos negativos. No fue este el caso, pero sí nos indica que puede llegar a ser mucho más agresivo. Cuando yo comparo a la F-DOPA con otras moléculas de medicina nuclear, por ejemplo con metayobenzoilganidina, la sensibilidad y especificidad de la DOPA es muy superior, sobre todo para la recurrencia y para encontrar metástasis. Incluso con el galio 68-DOTA, la superioridad de la DOPA es evidente. Encontrando la recurrencia, en este caso, pues incluso había aumento de volumen de la glándula suprarrenal del lado izquierdo, pero también de actividad. La alteración del subnitrato de deshidrogenasa, y lo insisto muchas veces porque siempre tenemos que preguntarle al clínico que si ya pidió la mutación y que nos deje ver la mutación para saber cuál de los dos estudios hacemos, FDG o DOPA, ¿cierto? Podríamos iniciar porque está a disposición más rápido la FDG,
como en este caso, y hacer después la dopa, esa alteración indica múltiples alteraciones genéticas, perdón, mutaciones secundarias que alteran la glicólisis en el tumor y por eso es que se puede realizar estudio con FDG. Miren cómo aquí en esta lesión capta la periferia con la dopa y el centro con el FDG para determinar cómo hay una gran heterogeneidad dentro del propio tumor. Para saber con qué punto tratar. Pasamos a tal vez el último punto, que es el hiperinsulinismo congénito. Este niño que nos mandaron 27 días de nacido, pues el diagnóstico lo hace hasta el portero de la clínica. Es una lesión focal muy activa, que la vemos en el rastreo corporal total aquí. Esa es la lesión que deberían ir a operar en este niño recién nacido. Hacemos cuantificaciones. ¿Qué dicen las guías? ¿Qué dicen los metaanálisis? Que tenemos una sensibilidad cercana al 88% con una especificidad del 79%, haciendo el análisis visual y cuantificando la lesión con un punto de corte de 1.5 de submáximo por encima de lo que puede ser la actividad pancreática para hacer este diagnóstico. Pero en este caso es extremadamente fácil. En este otro es muy difícil. Nosotros tenemos una actividad elevada en todo el páncreas y entonces en este caso nos tocó basarnos en la cuantificación y curva, ¿cierto? De todas las lesiones, como está reportado, por ejemplo, en este artículo, como de acuerdo al washout, a cómo va eliminando a medida que pasa el tiempo la lesión, el radiofármaco, el área en estudio que fue aquí la cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas aquí, esta lesión disminuyó solo 40%, mientras que el resto del páncreas disminuyó 75%. Pareciera que esto nos lo sacamos de la manga, pero esto está traspolado de un trabajo que se hizo, pero en adultos, ¿cierto? En el cual ellos evaluaron y encontraron que una disminución era normal, disminuir hasta 39% en el washout, de la eliminación con respecto a la imagen inicial y a la imagen subsecuente. Ellos encontraron que las lesiones fueron positivas en la cirugía cuando disminuían menos del 14%. Nosotros hacemos eso, vemos el washout y vemos, por ejemplo, que en este caso esta lesión que está en la cabeza del páncreas disminuyó menos y esa fue la lesión positiva. Este fue un caso que nos hizo el favor don Julián de mandarnos de Bogotá. Este paciente fue operado, desafortunadamente regresó después con otra vez con hipoglicemias y le encontramos otros 2 focos. Estamos esperando qué van a hacer con este paciente. Este paciente, la decisión de operar, ojo, porque no es recién nacido, es muy grave esto, porque la decisión de quitarle un páncreas a un niño y la responsabilidad que queda sobre los hombros del médico nuclear es bien grave. Cuando la dopa determina que es una lesión focal, entonces hay que determinar si hay posibilidad de criterio quirúrgico y si no hay que dar tratamiento médico, pero cuando es difuso hay que hacer pancreatectomía porque no hay otra opción. Esa es la opción. Perdón que no tiene aquí estos datos. Es una niña con neuroblastoma que tiene una recurrencia bioquímica por elevación de catecolaminas luego de que se le resecó un tumor retroperitoneal, tiene metástasis óseas. A veces la captación es útil, pero esta paciente ya había recibido quimioterapia, entonces puede haber la actividad menor. Me encontré con este artículo en el cual hicieron en 42 niños con neuroblastomas, hicieron FDG y PET, y ellos encontraron que si cuantificaban el SV el SV del FDG y el SV de la dopa, encontraron que entre más elevado estaba el SV de dopa y menos elevado el FDG y viceversa, pues era un punto de corte para determinar pronóstico y la relación con múltiples alteraciones genómicas, la amplificación del MICN, y eso tenía una determinación en la supervivencia libre de progresión, los que salieron negativos versus los que salieron positivos, y sobre la supervivencia global, o sea que es un factor pronóstico. Ya voy a concluir. Comienzo con el mismo neuroblastoma. Hay que hacer FDG y en algunos casos, si el paciente es FDG positivo puede ser de mal pronóstico.
La indicación sería elevación de las catecolaminas luego del tratamiento, no para evaluación de respuesta a la terapia. La segunda, en el carcinoma medular de tiroides, se utiliza para la recurrencia bioquímica sin importar el valor de la calcitonina. Si se eleva el antígeno carcinoembrionario, deberíamos complementar con FDG. En todo lo que son feocromocitomas, paragangliomas, neurofibromatosis, etcétera, siempre realizar, yo recomiendo siempre realizar de manera complementaria el FDG PET, determinar si existe la alteración del subnitrato de deshidrogenasa. Todos estos pacientes tienen un problema y todas estas patologías y es que la dopa no determina teranóstica. Nos toca de todas maneras hacer un estudio con galio 68 DOTA para saber si le vamos a dar terapia con radionúclidos o una metayodobesilcoanidina adicional. Con respecto a la evaluación del sistema nigroestriatal, recordar que la FDG nos hace el diagnóstico diferencial que en la enfermedad de Parkinson, y los parkinsonismos siempre disminuyen la actividad de la dopa, pero podemos utilizar siempre la FDG como complemento. Con respecto a la hipoglicemia reactiva, recordar que hay una enfermedad focal y otra difusa que determinan dos maneras de actuar y que siempre debemos realizar análisis secuencial cuantitativo, y este podría ser un punto de corte para definir cuáles lesiones son positivas, de cuáles lesiones son negativas, y creo que eso es todo. Muchas gracias.